Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Un movimiento mundial pide a los políticos mejores iniciativas por el calentamiento global. La han titulado Planeta Sano, Gente Sana, y es obra de una organización católica que sensibiliza contra el cambio climático. Esta petición exige medidas urgentes a los líderes políticos que participen en la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad en octubre y en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático en noviembre. El manifiesto de Movimiento Católico Mundial por el Clima denuncia que, a pesar de las abrumadoras pruebas científicas y de las numerosas declaraciones nacionales de emergencia climática y ecológica, los líderes mundiales aún no han actuado en consonancia con la urgencia científica y moral. Por un lado, abordar la emergencia climática, lo que está pasando en el mundo a nivel tanto del clima como de biodiversidad. Por otro lado, impedir que la temperatura a nivel global siga subiendo, que haya un compromiso de que no suba 1,5 grados. Aparte, los otros dos que me quedarían como objetivo sería, por un lado, la defensa de los derechos humanos y, por último, una acción global equitativa. El Papa Francisco es uno de los líderes mundiales que más está trabajando para sensibilizar contra el cambio climático. Pero Antonio Garrido recuerda que también otros papas como Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI fueron firmes defensores del medio ambiente. Lo que pasa es que con el Papa Francisco, digamos, tiene un nuevo cariz, una nueva luz, y por eso toma un nuevo vigor a través de la encíclica Laudato Si. Sí, este mensaje, que seamos conscientes de oír el clamor de los pobres, oír el clamor de la tierra, y que entendamos, por tanto, que hay un mensaje muy relevante y muy significativo, que es que todo está conectado, ¿sí? Y que nosotros somos capaces y tenemos la oportunidad de poder intervenir. El Movimiento Católico Mundial por el Clima y otras organizaciones católicas pretenden con esta campaña que muchas más personas se impliquen contra la emergencia medioambiental. Y aunque se dirige sobre todo a católicos, todos están invitados a sostenerla. Como decía la Madre Teresa, el océano estaría incompleto sin nuestra gota de agua. Si nosotros tenemos mucho que aportar, toda esta acción climática a desarrollar estaría incompleta si nosotros no nos ponemos manos a la obra. La campaña está en internet y ya ha sido apoyada por miles de personas en redes sociales. Y es que todos pueden aportar su grano de arena para parar el cambio climático en www.thecatholicpetition.org. El Papa Francisco nos pide que pidamos a Dios que bendiga tanto los éxitos como los fracasos en nuestras vidas. Durante el caluroso Ángelus del domingo en la plaza de San Pedro, el Papa reflexionó sobre el significado de las palabras de Jesús: «Yo soy el pan de vida». Chi ha fame non chiede cibi raffinati e costosi, chiede pane. Chi è senza lavoro non chiede stipendi enormi, ma il pane di un impiego. Gesù si rivela come il pane, cioè l'essenziale, il necessario per la vita di ogni giorno. Francisco señaló que Jesús es algo tan sencillo como importante, por lo que sugirió darle más espacio en la vida personal y familiar. Almeno una volta al giorno ci troviamo a prendere cibo insieme, magari la sera, in famiglia, dopo una giornata di lavoro o di studio. Sarebbe bello, prima di spezzare il pane, invitare Gesù, pane di vita, chiedergli con semplicità di benedire quello che abbiamo fatto e quello che non siamo riusciti a fare. El Papa dijo que este era un modo doméstico de introducir a Dios, alimento esencial del alma, en la vida personal. Este padre vicario de Roma nos dice de que el Padre representa el límite bueno que te dice: aquí terminas. Sus catequesis llenan la iglesia de jóvenes en un continente donde a misa solo van los mayores. Se llama Fabio Rossini y ayuda a los jóvenes a relacionarse con sus propios límites. Mejorar su relación con ellos mismos les ayuda a mejorar su relación con Dios.
il rapporto buono con il limite. Tener una buena relación con el límite quiere decir tener una relación buena con la realidad, porque la realidad está llena de limitaciones. Fabio Rosini explica que el límite no se debe entender como algo negativo, sino como algo que define y da identidad. Se noi vogliamo capire Si queremos saber qué es Italia, primero dibujamos sus fronteras, justo donde Italia termina. Lo que quiero decir es que si quiero saber quién soy, necesito que alguien me diga dónde termino, para no ser alguien indefinido. Ahí es donde entraría la figura de los padres, sobre todo del padre, que según Rosini ayuda de modo especial al hijo a construir su identidad. Per questo il padre rappresenta El padre representa ese límite bueno que te dice, aquí terminas, esta es tu frontera. Sin embargo, don Fabio dice que la experiencia de las últimas décadas le ha mostrado lo contrario, que hay padres frágiles e incapaces de decir no a sus hijos. Dice que el resultado se nota. Mi resi conto di una cosa un po' strana, che io non avevo. Me di cuenta de algo un poco extraño en lo que no había reparado antes, que los jóvenes no tenían padres, es decir, los tenían, pero eran muy frágiles. Por un lado, los padres de esta generación tienen muchas dudas, están en segundo plano y en cambio tienen madres en primer plano y muy fuertes, y padres muy frágiles. Los jóvenes suelen tener mala relación con la autoridad, porque la autoridad a veces es ambigua, exagerada, se equivoca. Sin embargo, la cuestión es que cada uno debe desarrollar una buena relación con la paternidad. Y justo ahora estamos en el tiempo de la crisis paterna, es decir, de la imagen paterna que no está clara. Esta es una de las ideas que ha recogido en este libro sobre San José, aunque no es solo una guía para padres. Es una reflexión sobre la espiritualidad del padre adoptivo de Jesús, un ejemplo de vida. Il problema è La cuestión es que Dios toma la iniciativa con José, pero en el fondo la toma con cada uno de nosotros. Todos nosotros estamos llamados a grandes cosas, pero lo que normalmente he visto en los jóvenes es que ninguno tiene la valentía de creer en la propia grandeza. Ninguno tiene la valentía de creer que Dios está hablándole, que lo está eligiendo. Tenemos como una tendencia al autosabotaje, a autodestruirnos. En este libro, escrito para el año de San José, Rosini sugiere seguir el ejemplo del Padre de Jesús, que supo acoger la iniciativa de Dios, integrarla en su vida y desarrollarla. Y ahora quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. Hemos escuchado hoy el Evangelio de San Juan capítulo 12, versículos 24 al 26. Recordamos que hoy celebramos a San Lorenzo. Por eso, la lectura continuada de San Mateo se suspende para introducir este Evangelio de San Juan del famoso grano de trigo que cae en tierra. Porque como sabemos, San Lorenzo es uno de los primeros grandes mártires de la Iglesia, especialmente por esta Iglesia de Roma, que ha tenido tantos mártires, pero uno de los más significativos y más conocidos es precisamente San Lorenzo. Por eso nos presenta este Evangelio donde Jesús habla del grano de trigo que debe caer en tierra y debe fructificar. En cambio, que significa que nosotros tenemos que desprendernos de nuestra vida, dar la vida. El mártir es aquel que ha entregado plenamente su vida por Jesucristo y por su pueblo. Y por eso el fruto maravilloso de los mártires es la demostración de este amor y de esa entrega plena a Jesucristo. Y por eso Jesús nos ha dicho aquella frase: el que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Entonces los mártires, que en el principio del cristianismo abundaron, pero también a lo largo de todos los siglos, son aquellas personas que entregan todo a Jesús. Entonces no es tanto el aborrecerse, sino es el mártir el que da su vida. El grano que cae en tierra es porque quiere darse plenamente, porque esa es la finalidad de todos nosotros como cristianos, el dar plenamente nuestra vida para los demás. Y también Jesús completa con aquella frase que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El seguimiento de Jesús implica pues ese espíritu de servicio. Así sea.
A continuación les presentamos el cuadro de la Transfiguración, la última obra del pintor Rafael. Una mirada poderosa y bella captura a cualquiera que se detenga a los pies de la Transfiguración en la Pinacoteca Vaticana, la última obra pintada por Rafael antes de su muerte a los 37 años. Es la de Cristo luminoso como el sol, con túnicas blancas encandiladoras. Está rodeado por Elías y Moisés, que conversan con él dentro de una nube. En la cima del monte Tabor, Pedro, Santiago y Juan, boca abajo en el suelo, se sorprenden al escuchar una voz del cielo: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». A la izquierda hay dos figuras, quizás los santos Justo y Pastor, o Agapito y Félix. La luz crepuscular separa la escena de aquella inferior, dominada por la perturbación, más segura y realista. Es la curación del endemoniado. El joven poseído por el mal está rodeado a la derecha e izquierda por los apóstoles y familiares, que gesticulan en poses excitadas, enfáticas, teatrales, que aumentan la implicación emocional del espectador. Los miedos y las pasiones son redimidos por Dios, que se encarna en la belleza humana. A continuación le presentamos la editorial de la UCA, la Universidad Jesuita Centroamericana, titulada Recordar el pasado y aprender de él, en la voz de Omar Serrano. Muchas veces se nos ha dicho que recordar el pasado abre heridas. Por eso es mejor no recordarlo, hacer borrón y cuenta nueva. Esto es falso. El pasado hay que recordarlo para aprender de él y para no cometer los mismos errores de antes. Por eso se dice que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Eso también nos puede pasar a nivel personal. Si no aprendemos de los errores, volvemos a caer en las mismas situaciones. Las heridas no se cierran olvidándolas, se curan atendiéndolas. El olvido deja la herida a un lado, pero no la cura. Lo único que puede cicatrizar las heridas es enfrentar la verdad de lo que pasó. Para dignificar a las víctimas hay 3 elementos claves. Primero, conocer la verdad. Segundo, hacer justicia. Y en tercer lugar, reparar a las víctimas. Han pasado más de 29 años desde que terminó la guerra y esto no ha sido posible en El Salvador a pesar de la lucha incansable de las víctimas. Ninguno de los gobiernos de la posguerra, incluyendo el actual, ha tenido la voluntad política para reparar la historia de este país. A lo sumo, los gobiernos han dado muestras de reparación simbólica. Lindos discursos, lindas palabras, ofrecen ayudas materiales, pero de conocer la verdad y hacer justicia, nada. ¿Por qué? Porque quienes fueron grandes violadores a los derechos humanos durante la guerra todavía tienen poder. Tanto que ni se ha podido ni se ha querido abrir los archivos militares que podrían ayudar a esclarecer tanto crimen cometido. Por eso, recordar la memoria es un deber para el pueblo salvadoreño. Por eso los esfuerzos como la Casa Museo John de Cortina en Chalatenango, así como muchos otros dispersos por el país, son tan importantes. Y en estos debe destacarse la fundamental labor de la mujer, como acabamos de verlo en el reportaje. Los museos son los testigos del pasado, los que nos dicen que lo vivido y lo sufrido no es un cuento, fue una realidad. Los museos mantienen viva la memoria, la injusticia y la verdad de lo que pasó. Y no se puede aspirar a la justicia si se olvida la memoria, porque eso sería también olvidar a nuestras víctimas. Y ahora nos vamos a Sudamérica con nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial de lo que acontece en el Perú. Veamos. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este segmento comentándoles que hoy comenzará la vacunación para los adolescentes con trasplante de órgano. El Ministerio de Salud informó que hoy se dará inicio a la vacunación contra el COVID-19 de adolescentes de entre 12 a 17 años. Este grupo poblacional vulnerable tendrá como punto de vacunación el Parque de la Exposición en Lima.
La vacunación del segmento de adolescentes ya había empezado con las personas que padecen de síndrome de Down. A ellos se le inocula las dosis de Pfizer, debido a que hasta el momento se tiene habilitado el uso en menores de 12 a 17 años. El último fin de semana, el MINSA informó que la cuarta vacunatón en Lima y 8 regiones más del país superó la meta trazada, alcanzando las 735.294 dosis aplicadas. De la cifra global, en Lima y Callao se vacunó a 400.529 personas, mientras que en las regiones la cifra alcanzó 334.765 personas. Para esta gran jornada se estimaba inmunizar a solo 300.000 ciudadanos en Lima y Callao. Volvemos con la información, con una noticia muy penosa, ya que una cifra alarmante salta a la vista. Más de 3.400 mujeres han desaparecido en lo que va del 2021, según informó la Defensoría del Pueblo, lo que representa un incremento del 16% comparado con reportes del año pasado. El reporte llamado ¿Qué pasó con ellas?, de la Defensoría del Pueblo especifica que de enero a julio del 2021 el Perú reportó 1.243 mujeres adultas y 2.182 niñas y adolescentes desaparecidas. El total de desapariciones sería 3.425 mujeres, lo que se calcula un promedio de 16 por día. Es decir, aproximadamente una mujer desaparece cada 90 minutos en el Perú. Solo en julio, las autoridades peruanas reportaron 417 desapariciones de menores de edad, 363 de las cuales eran niñas y adolescentes. Es decir, los menores de edad estarían representando el 87% de desaparecidos del índice total. Y el grupo musical de las monjas de la Eucaristía lanzan el siguiente tema, Pegadizo. Que lo disfruten. Comunicadoras, Kairi Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no. Vivir el hoy. Ese es el mensaje del último videoclip de las comunicadoras eucarísticas de Colombia. Ante la incertidumbre y la preocupación de la pandemia, su canción propone apostar por el presente y recordar que Dios nunca abandona a las personas. Muchas veces nos quedamos en nuestro pasado queriendo cambiar cosas que tal vez para nosotros hubieran podido haber sido mejor. Y muchas veces también pensamos en el futuro, qué va a pasar, cómo será esto, qué podemos hacer, y nos olvidamos de vivir el hoy. Tras ver el efecto de las cuarentenas y los desafíos que afrontaron los trabajadores de la salud, estas religiosas se sintieron inspiradas para acercarse a las almas de quienes necesitan a Dios. Eso fue realmente como una inspiración, o sea, desde el corazón, llegar al corazón de muchas almas y decirles: lo importante es vivir el hoy y vivirlo bien y vivirlo con Dios. A través de la música buscaron compartir su mensaje con niños, pues dicen que son el futuro de la iglesia. Lo que nos está trayendo fuertemente llevar en nuestros mensajes a los jóvenes y a los niños también, porque son la esperanza del mundo, ¿sí? O sea, son la semilla que estamos dando esperanza para nuestra madre la iglesia. Entonces queremos llegar a estos jóvenes y obviamente la música les atrae. Vivir el hoy es un recordatorio pegadizo de que Dios ayuda siempre a todos y acompaña en las dificultades. Una invitación a ser un poco más conscientes de su cercanía aquí y ahora. Pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el día de San Lorenzo, mártir. Conozcamos más de su historia. El prefecto de Roma, Cornelio Secolare, que por decreto del emperador Valeriano
estaba autorizado para apoderarse de los bienes de los cristianos, se frotaba las manos con fruición pensando en las riquezas que habría de recibir, pues según los rumores que corrían por la ciudad eterna, los seguidores de Cristo eran inmensamente ricos. Poseían vastas extensiones de tierra, edificios, cálices, copones de oro y dinero contante y sonante. Para entregarle ese jugoso botín, el archidiácono Lorenzo, que era el encargado de administrar los bienes de la iglesia, le había pedido al funcionario un plazo de 3 días para reunir la fortuna, y al cumplirse el mismo, apareció en la plaza atestada de curiosos a la hora convenida, el 10 de agosto del año 258, seguido de una larga fila de mendigos, lisiados, ancianos, leprosos, viudas, ciegos, huérfanos. Extrañado, el alcalde le preguntó por el tesoro, y mientras el pueblo estupefacto guardaba silencio, Lorenzo levantó la voz y, señalando a los indigentes, le dijo al extrañado burócrata: «He aquí el verdadero tesoro de la iglesia. Estos humildes desarrapados pesan y valen para Dios más que todo el oro del mundo. Ellos son las joyas más preciosas para nuestro Salvador, el Señor Jesucristo». Al verse en ridículo, el prefecto ordenó que San Lorenzo fuera asado sobre una parrilla. Lorenzo, nacido en Huesca, España, a principios del siglo III, en el seno de una familia cristiana cuyos padres, Orencio y Paciencia, se radicaron en Valencia, de donde unos años después el joven Lorenzo partió hacia Roma, atraído por la febril actividad evangélica de los cristianos, que desde las catacumbas estaban permeando todas las clases sociales de la urbe, y Lorenzo sintió que Dios lo llamaba para formar parte de esta revolución espiritual. Al llegar a la ciudad eterna, conoció a Sixto, un respetable presbítero, que merced a su bondad, sabiduría y santidad, ejercía un enorme liderazgo en la comunidad. Lorenzo se ganó su confianza, se convirtió en su discípulo más cercano y fiel, así tan fiel como su sombra. Por eso, cuando Sixto fue elegido papa tras la muerte de Esteban I, que fue degollado en la silla pontifical por los esbirros del emperador Valeriano, entonces nombró a San Lorenzo archidiácono y le encomendó la administración de la iglesia y de su exiguo patrimonio, el mismo que repartió con largueza entre los pobres y desamparados. De ahí que su magnanimidad despertó la codicia del prefecto, quien, después de decapitar al Papa Sixto II el 6 de agosto del año 258, le exigió al archidiácono que le entregara sus riquezas de la comunidad cristiana. Tras ser condenado a muerte por presentarle al prefecto Cornelio Secolare los verdaderos tesoros de la iglesia, San Lorenzo fue llevado al campo de verano el 10 de agosto del año 258, y allí fue acostado sobre una enorme parrilla anclada sobre un lecho de carbón que lo fue asando lentamente mientras San Lorenzo cantaba salmos y alababa a Dios. Cuando estaba lo suficientemente rostizado por un lado, pidió que lo voltearan, y al rato les manifestó a sus verdugos que los perdonaba y que podían disponer de su carne porque ya estaba asado, e instantes después murió sin que de sus labios se escuchara un lamento. Su cuerpo fue enterrado en la vía Tiburtina, y sobre su sepultura el emperador Constantino edificó una iglesia, la misma que más adelante reconstruyó el Papa Dámaso I, y que hoy se conoce como la Basílica di San Lorenzo Fuori le Mura, lo que en español significa San Lorenzo extramuros. Por eso hoy, 10 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Lorenzo que nos enseñe a reconocer y a cuidar los verdaderos tesoros de Dios, que es nuestro prójimo. Y para concluir nuestro noticiero, nos unimos al Papa Francisco en su intención por el mes de agosto, que es sobre la Iglesia en camino. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia
desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis, está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Puedes sintonizarnos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.